otro factor, mientras mayor sea el ingreso, es de esperar que el consumidor pueda comprar más de los bienes, ¿sí? También hemos visto la diferencia entre un bien normal y un bien inferior. ¿Se acuerdan de eso que está muy vinculado con el ingreso? A ver si se acuerdan que cómo incidía el ingreso en la demanda de un bien normal y en un bien inferior. Si el consumidor tenía mayor ingreso, iba a poder acceder a mayor cantidad de bienes. Ajá, eso sucedía cuando el bien era normal. ¿Y si era un bien inferior? El bien inferior es aquel que mientras más ingresos tenemos, consumimos menos de ese bien. Por ejemplo, las segundas marcas o bienes que tienen una calidad menor, ¿sí? Entonces, a medida que aumentamos nuestro ingreso, los dejamos de consumir. Pasa, por ejemplo, con los productos de sueltos, por ejemplo, o los perfumes, imitaciones y primeras marcas, ¿sí? Les estoy dando algunos ejemplos, a ustedes seguramente se les pueden ocurrir otros. Entonces, al aumentar el ingreso, consumimos más de un bien normal, pero consumimos menos de un bien inferior, ¿sí? Entonces, siempre que veamos que cambia el ingreso, nos tenemos que preguntar, ¿estamos hablando de un bien normal o de un bien inferior? ¿Sí? Porque el efecto va a ser distinto, ¿sí? Generalmente trabajamos con los bienes normales. Aumentamos el ingreso, consumimos más, o si el ingreso disminuye, consumimos menos, ¿sí? También los gustos, las preferencias influyen en esa función de demanda, ¿sí? Todo esto es lo que ustedes han visto la clase pasada, ¿sí? Aquí también nos dice que, bueno, la demanda la podemos ver mediante gráficos, mediante tablas, ¿sí? Fíjense cómo en ambos casos hay una relación negativa entre precio y cantidad. El precio aquí va bajando y la cantidad va subiendo, ¿sí? Eso es propio de la función de demanda. Bien. Cuando nosotros nos desplazamos de un punto a otro sobre la misma función de demanda, hablamos de un cambio en la cantidad demandada, ¿sí? Es decir, que solo se ha modificado el precio. Siempre que cambia alguna de las variables que tenemos en los gráficos, en los ejes, perdón, si cambia alguna de estas variables, esta función no se va a desplazar, sino que nos vamos a mover de un punto a otro. En este caso, si cambia el precio, solo cambian las cantidades, pero la función sigue siendo la misma, ¿sí? No ha habido desplazamiento de la función. Entonces, es muy importante tener en cuenta la diferencia entre cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda, ¿sí? En este caso, solo cambia la cantidad demandada porque la demanda es la misma. Sin embargo, cuando se modifica algún factor distinto al precio, distinto a las variables que nosotros hemos colocado en los ejes, ahí sí se produce un desplazamiento de la función, ¿sí? Esta función ahora va a ser otra, diferente. Entonces, ahí hablamos de un cambio en la demanda. La demanda es otra, ¿sí? En este caso, ha aumentado. Si hubiese ido en sentido contrario, hubiese disminuido la demanda, ¿sí? Bien, entonces tenemos que tener en claro la diferencia entre un cambio en la demanda y un cambio en la cantidad demandada. El cambio en la cantidad demandada, se produce porque cambia el precio. Sin embargo, este cambio, el cambio en la demanda, se va a producir porque se modifican distintas variables que no son el precio, ¿sí? Cambia el ingreso, cambia el precio de un bien sustituto, cambia el precio de un bien complementario, cambian los gustos o preferencias,
¿sí? Entonces todo eso va a hacer que la función sea otra. Por eso hablamos de un cambio en la demanda, en toda la función. ¿Se entiende la diferencia entre cambio en la demanda y cambio en la cantidad de demanda? Sí, profe. Sí, profe. Bien, yo ahora estoy haciendo un repaso de lo que han visto en la clase pasada, pero es para refrescar algunas cositas. Bien, y los factores que afectan a la demanda, bueno, hemos dicho que era el precio del mismo bien, el ingreso, los gustos, precios de otros artículos, que son los complementarios o los sustitutos. Esos generan estos tres, ingresos, gustos y precios de otros bienes, desplazan la demanda. Solo cambios en el precio hacen que la demanda sea la misma y que nos desplacemos de un punto a otro sobre la misma función. Bien. Luego, ustedes han visto en la clase pasada la definición de utilidad, ¿sí? Que es una definición bastante subjetiva de cada persona, que nos va a medir un poco el bienestar que tiene cada individuo por consumir un determinado bien o servicio, ¿sí? Entonces, cada persona, por ejemplo, consumir una ensalada de frutas ahora a las 9 y piquito, nos va a dar una utilidad distinta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a algunos no le gusta, otros le están deseando, otros acaban de desayunar y no les apetece, ¿sí? Entonces, la utilidad es muy subjetiva para cada individuo, ¿sí? Siempre hay un supuesto que manejamos que es mientras más consumimos nos sentimos mejor, ¿sí? Pasa que con la mayoría de los alimentos, cuando hablamos de alimentos, podemos llegar a un punto de saturación, es decir, no queremos consumir más. Pero en términos generales, con los otros bienes o servicios, mientras más consumimos, tenemos una mayor utilidad, ¿sí? Que es una medida subjetiva para indicarnos cuál es el bienestar que tenemos. Bueno, han visto el ejemplo de andar en bicicleta. Esto es lo que les quería mostrar, fíjense. A medida que consumimos un bien, nuestra utilidad total va creciendo, ¿sí? Pero ¿cómo será esa tasa de crecimiento? ¿Será creciente o decreciente? ¿Qué les parece? Y va a ser creciente hasta que terminemos de satisfacer la necesidad. O ya no necesitamos más. Bien, estamos consumiendo más, llegamos a un punto de saturación y después consumir más de un bien va a hacer que nuestra utilidad caiga. Pero fíjense cómo es el crecimiento. A medida que consumimos más, fíjense que no es exponencial este crecimiento, que estemos cada vez en una tasa de crecimiento creciente, sino que va decreciendo, ¿sí? Si nosotros podemos medir en unidades, fíjense que, pongamos que aquí tenemos una unidad de un bien. Lo que hemos crecido va a estar medido en este eje. Con la segunda unidad, el crecimiento va a ser un poquito menor, ¿sí? Respecto a la primera unidad. En la tercera unidad va a crecer, nuestra utilidad va a aumentar, pero va a aumentar en una tasa menor a la unidad anterior. Es decir, que cada unidad adicional nos está generando una mayor utilidad, ¿sí? Pero esa utilidad va a ir creciendo a tasas decrecientes. Por ejemplo, tenemos ganas de tomar mate ahora, ¿sí? El primer mate me va a dar una utilidad muy grande, porque lo deseaba. Tal vez el segundo mate también. Pero voy a llegar al quinto, sexto mate, donde si bien me va a dar una utilidad, por eso lo estoy tomando, esa utilidad va a ser menor a la que me ha generado el primer mate, ¿sí? Entonces, esa utilidad decimos que crece a tasas decrecientes.
Por eso, en el gráfico de abajo, cuando hablamos de utilidad marginal, siempre que utilicemos la palabra marginal, que va a ser muy usada en esta materia, nos habla de unidades adicionales, ¿sí? Si incorporamos unidades adicionales, fíjense, a medida que consumimos más de un bien, esa tasa de crecimiento va a ser cada vez más chica. Una vez que llegamos al punto de saturación, se va a hacer negativa. ¿Se entiende el concepto de esto de que consumimos más, tenemos una mayor utilidad, pero esas unidades adicionales nos dan utilidades cada vez menores? ¿Se entiende? Bien. Esa Sí. tasa de crecimiento en la utilidad total es la utilidad marginal, ¿sí? Por eso es decreciendo. Bien. Bueno, aquí venimos con el mismo concepto. Tenemos que tener en claro que hay una relación entre la utilidad total y la utilidad marginal, que matemáticamente nos dice que cuando hay un punto de inflexión, en este caso estamos teniendo un máximo, ¿sí? La utilidad marginal es vendría a ser la pendiente de esta curva de utilidad total. Aquí se alcanza un máximo, y en un máximo, fíjense, su pendiente cero, la utilidad marginal se hace cero. ¿Sí? Esa es una relación matemática entre dos funciones. Bien. Las preferencias del consumidor, ustedes han visto que las medíamos también a través de curvas de indiferencia. Sí. Ubicarnos en este punto nos da el mismo bienestar o la misma utilidad que ubicarnos en este. Entonces, cualquier punto que esté sobre la utilidad marginal, sobre la misma curva de indiferencia, nos va a dar el mismo bienestar. ¿Sí? Va a ser indiferente un punto para nosotros, algún punto que esté ubicado aquí. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros trazamos un mapa de curvas de indiferencia, como este, a medida que avanzamos, cada curva de indiferencia que esté más alejada del origen, significa que nos está dando una utilidad total mayor, es decir, que nos da un bienestar mayor. ¿Sí? Obviamente lo ideal para nosotros sería alcanzar la utilidad total, la curva de indiferencia, perdón, más alejada del origen, que sería la C en este ejemplo. Eso sería lo ideal. Sin embargo, nosotros tenemos una restricción, que es nuestro ingreso y el precio de los bienes, que eso es lo que nos va a indicar hasta dónde podemos consumir. ¿Sí? El modelo este de curvas de indiferencia nos dice que nosotros no podemos consumir, gastar más del ingreso que tenemos. Es decir, que no nos podemos endeudar. Y tampoco este modelo supone de que esté permitido el ahorro. O sea que siempre nos vamos a tener que ubicar en algún punto sobre la restricción presupuestaria. Esta restricción presupuestaria nos indica como máximo cuánto podemos comprar del bien Y del bien X. ¿Sí? Si nuestro ingreso es I sub 1, ese ingreso nos dice que podemos consumir cualquier cantidad, ubicarnos en cualquier canasta de consumo que esté por debajo, ¿sí? Pero nuestro supuesto nos dice que, si bien podemos ubicarnos en cualquier punto, nos conviene ubicarnos en un punto sobre la recta, esté sobre la recta, ¿sí? En I sub 2, ¿qué les parece? ¿Será un ingreso mayor o menor a I sub 1? Mayor. I sub 2 es un ingreso más alto que I sub 1. Yo Me creo parece que que es no. menor. Es menor. Al ser menor nos dice que nuestras posibilidades de consumo son más chicas. ¿Sí?
Este y sub 2 nos dice que podemos ubicarnos en algún punto sobre esta recta. Sin embargo, I sub 1 presenta un ingreso mayor y podemos comprar más bienes y servicios. Por ejemplo, este punto no lo podemos alcanzar con el ingreso I sub 2 y menos con I sub 3. ¿Sí? A medida que aumentamos nuestro ingreso, esta recta se va a ir desplazando hacia la derecha y vamos a tener unas mayores posibilidades de consumo. Bien, todo esto yo después en el Moodle les voy a hacer subir un videito que explica con detalle esto, pero bueno, ahora estamos haciendo un repaso, por eso voy rápido. Pero si hay algo que no se entienda, ustedes me avisan y lo repetimos las veces que sea necesario. Bien, por un lado hemos visto que teníamos curvas de indiferencia y por el otro lado tenemos restricciones presupuestarias. Cuando nosotros unimos ambos elementos, nuestra restricción presupuestaria, que es esta recta azul, con las curvas de indiferencia, que nos muestran el bienestar de consumir estos bienes, en este caso bebidas y comida, ¿sí? Nos dice que con esta restricción presupuestaria, nosotros tenemos que tratar de alcanzar la curva de indiferencia más alta que podamos. Fíjense que podemos alcanzar B. Sin embargo, con este ingreso y con los precios de los bienes, nos vamos a ubicar en A. Podemos alcanzar esta curva de indiferencia que nos da una utilidad mayor a B. Sin embargo, a C no la podemos alcanzar, esta curva de indiferencia. Nuestro ingreso y los precios de los bienes no nos permiten. Entonces, una vez que nosotros conocemos la restricción presupuestaria, que la obtenemos con los precios de los bienes y el ingreso, y tenemos nuestro mapa de curvas de indiferencia, podemos encontrar nuestro óptimo, que va a estar donde se haga una tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. ¿Sí? Ahí en ese punto donde se dé la tangencia, vamos a tener el óptimo de consumo. Vamos a consumir esta cantidad de comida y esta cantidad de bebida, que es la que nos va a permitir maximizar nuestro bienestar. ¿Sí? Si voy muy rápido, si hablo con términos un poco matemáticos, me avisan, ¿sí? Y bajamos un poco el vocabulario. ¿Por ahora vienen bien o Yo sí. quieren que... Sí, profe. Por mi parte, sí. Yo estoy avanzando rápido porque esto ya lo han visto ustedes, estamos haciendo un repaso. Pero Sí, me sí. avisan si es necesario detener. ¿Listo? Entonces, en este punto, fíjense que las dos pendientes, tanto de la curva de indiferencia como de la restricción presupuestaria, coinciden. Entonces, ahí vamos a tener nuestra condición de óptimo que se va a dar por la igualdad de las pendientes. ¿Sí? La pendiente de la curva, perdón, de la curva de indiferencia es... Ay, discúlpeme a tomar agua. La pendiente de la curva de indiferencia va a estar dada por el cociente de las utilidades marginales que le reportan consumir bebidas y comida. Y la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser el cociente de los dos precios, de la comida y de la bebida. ¿Sí? Nosotros cuando igualamos esas pendientes, que ese es el óptimo, y despejando podemos obtener esta primera condición, ¿sí? ¿Qué es? Nos dice que el último peso gastado en el bien X tiene que ser igual al último peso gastado en el bien Y. Y eso a su vez, si hacemos el análisis para n bienes, el último peso gastado en el bien n
tiene que ser igual al resto de los bienes. Entonces, esta es nuestra primera condición que necesitamos cumplir para saber que el consumidor está maximizando su utilidad, su bienestar, ¿sí? Y a su vez, tenemos que cumplir otra condición, que es que el consumidor tiene que gastar todo su ingreso. Lo que consume de X por el precio de X, este sería el gasto en el bien X, más lo que consume del bien Y por el precio de Y, este sería el gasto en Y, más todos los gastos en los otros bienes, en los N bienes, todo eso tiene que ser igual al ingreso que dispone el individuo, el consumidor. ¿Sí? Recuerden que el consumidor va a gastar todo su ingreso, no ahorra ni se endeuda. Todo su ingreso es gastado en consumir ambos bienes. Bien, teniendo en mente esto, ¿por qué vemos la teoría del consumidor aquí si hemos empezado viendo la demanda? Justamente porque de esta teoría es de donde surge lo que demanda cada individuo, ¿sí? Cada individuo va a tener una función de demanda individual que va a tener su relación negativa entre precio y cantidad, ¿sí? Y esas funciones individuales, esas demandas individuales, si nosotros las sumamos, obtenemos una demanda de mercado. ¿Qué va a ser? Supongamos la demanda de mercado del bien X. Bueno, ¿cuánto consume Juan del bien X? ¿Cuánto consume María del bien X? Y todos los consumidores de este bien los sumamos y obtenemos la demanda de mercado, que es la que luego vamos a utilizar junto con la oferta. Bien, por eso vemos toda la teoría del consumidor cuando analizamos la función de demanda. Yo después les voy a subir unos videos explicativos de estos temas como para que reforcemos un poco más los contenidos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Las Sobre fórmulas de las demanda. pendientes las tenemos después, profe. ¿Cómo? La fórmula de las pendientes de las curvas las tenemos después. Sí, las van a tener en el video que yo les voy a subir. En realidad, Bien. a ver si la puedo agregar aquí. Supongamos que tenemos la utilidad marginal del bien X sobre la utilidad marginal de Y. Esa es la pendiente de la curva de indiferencia. Tiene que ser igual al precio de X sobre precio de Y. Eso yo se los explico en el videito, pero se las dejo aquí también por duda. Si solo tenemos dos bienes, tenemos que esta es la pendiente de las curvas de indiferencia. Se tiene que igualar con la pendiente de la restricción presupuestaria. Fíjense que el siguiente paso, si solo tenemos dos bienes, lo único que hacemos es despejar, ¿sí? Este precio de X que está aquí multiplicando, pasa dividiendo. Y esta utilidad marginal que está aquí dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Y nos va a quedar esto. ¿Lo ven? Sí, sí. De ahí surge esta condición, que nos dice que el último peso gastado en un bien nos tiene que generar la misma utilidad que el último peso gastado en el otro bien. Por eso lo reexpresamos de esta manera. Pongo unos puntitos suspensivos por si agregamos más bienes. Siempre cuando analizamos gráficamente usamos dos bienes para poder hacer gráficos de dos dimensiones, ¿sí? Pero cada análisis que nosotros hacemos lo podemos extrapolar a un mayor número de bienes. Nada más que por simplificar y para hacer gráficos sencillos, usamos dos bienes. Bueno, vamos a pasar ahora a la teoría de la oferta. La oferta
¿Se imaginan quiénes son los oferentes en un mercado? Eh, ¿Las empresas? las empresas. Bien, en un mercado de bienes y servicios, las empresas son las que ofrecen esos bienes y servicios. Estos bienes y servicios, ¿qué creen para la empresa será más atractivo que el producto que ellos producen tenga precios altos o tenga precios bajos? Y que tenga ¿Precios precios bajos? bajos. Para mí va a ser más, si yo soy No, un en realidad al revés. empresario, que Al revés, sí. que mi producto tenga precios altos, que se esté valorizando, o que pierda valor, que tenga precios cada vez más bajos. Ah, bueno, en ese caso sí, que sea más alto. Mientras mayores son los precios, van subiendo los precios de nuestro producto que nosotros elaboramos, vamos a estar incentivados a producir más de ese bien. ¿Sí? Entonces, a mayores precios, vamos a tener más producción. Eso nos dice la ley de la oferta, que mientras más altos son los precios, producimos más. Y mientras más bajos son los precios, producimos menos. Es decir, que hay una relación directa entre precio y cantidad. ¿Sí? O el precio sube, la cantidad ofrecida sube. El precio baja, la cantidad ofrecida baja. Esto nos dice la ley de la oferta, que hay una relación directa, una relación positiva entre precio y cantidad. Distinto pasaba en la función de la demanda, donde el precio subía y las cantidades bajaban. El precio bajaba en la demanda y la cantidad demandada subía. ¿Sí? Entonces aquí la teoría de la oferta lo que nos va a mostrar es una relación positiva, fíjense el gráfico, entre el precio y la cantidad. ¿Sí? Mientras mayores son los precios, más vamos a producir como empresa. Además de verlo como una función, con un gráfico, ¿sí? También lo podemos expresar como una función que depende de distintas variables. Va a depender, primero, del precio del propio bien. Aquí nos faltaría agregar el precio de X. ¿Sí? Si esta es la cantidad ofrecida de X, esta va a ser una función que depende del precio de X, o sea, del precio de su propio producto, pero también va a depender de otros factores. A ver si les ocurre qué cosas pueden afectar al empresario para que él decida producir más o producir menos, además del precio de su La producto. demanda. Ajá, la demanda. Ajá. En realidad ya vamos a ver que son dos fuerzas que actúan separadas. La demanda y la oferta entre las dos van a decidir cuál es el precio. Eso ya lo vamos a ver. Los Pero costos de producción. supongamos que hay los costos de producción, muy bien. Mientras menores sean nuestros costos de producción, más incentivados a producir vamos a estar. Pero sin embargo, si aumentan nuestros costos de producción y nuestras ganancias tal vez empiecen a ser menores, entonces vamos a querer producir menos. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores productivos? No. La tierra, el trabajo y el capital. Y sí, esos eran los tres principales. Por la tierra usamos todos los recursos naturales, nada más que los simplificamos a la palabra tierra. De ahí sale la mayoría de las materias primas que usamos para producir los bienes y servicios. El capital hacemos referencia a lo que es maquinarias y equipos. Y el trabajo hace referencia al capital humano o también a la misma fuerza física humana, donde
esos tres componentes van a formar parte de nuestros costos de producción. ¿Sí? Nosotros con esos factores productivos determinamos cuáles son los costos que vamos a tener. Bueno, cuánto tenemos que pagar por mano de obra, cuánto tenemos que pagar por los insumos y las materias primas que usamos, cuánto tenemos que pagar por el capital que utilizamos. Entonces, los precios de esos factores productivos son los que van a incidir en nuestros costos. ¿Sí? Por eso aquí aparece el precio de Z, el precio de Y, que son precios de bienes distintos a X, ¿sí? Y que tienen que ver con precios de nuestras materias primas, de la mano de obra, del capital. ¿Sí? Entonces, está muy bien. Los costos, que nosotros los vemos directamente a través de los factores productivos, inciden en la oferta. Mientras mayores costos tengamos como empresa, menos incentivados a producir vamos a estar. Y mientras menores sean los costos, obviamente más vamos a querer producir. ¿Qué otro factor creen que puede afectar a la oferta? Se me ocurre algo de las políticas económicas del país, no sé. Muy bien, las políticas económicas del país. Por ejemplo, si nos están aumentando los impuestos que como empresa tenemos que pagar, ¿eso va a alentar la producción o la va a desalentar? Probablemente el resiliente. La va a desalentar. Entonces, los impuestos, que son medidas de políticas económicas, afectan negativamente a la oferta. ¿Y los subsidios? Si en vez de cobrarnos impuestos nos dieran subsidios a nuestra producción, Y va a alentar claramente. va a alentar. Entonces, fíjense que hay factores que van a hacer que la oferta sea mayor y hay factores que van a hacer que sea menor. ¿Sí? Y a ver si les ocurre otro factor más. Pensemos en la producción forestal, en la producción agropecuaria. Y la disponibilidad de esos bienes, la calidad, o sea, digamos, la materia prima que van a utilizar. La materia prima a utilizar, muy bien, la disponibilidad de materia prima, sí. Yo me refería fundamentalmente al clima, A la época de producción puede ser. a la época de producción que está vinculada al clima, ¿no? Sí. Entonces, lo que el clima, para este tipo de producciones vinculadas a lo agropecuario o forestal, el clima es una variable importante. Pero si nuestra empresa produce tuercas y si ha llovido mucho o poco, no afecta la producción. ¿Sí? Entonces el clima es importante en la producción que tenga que ver con la producción agropecuaria o forestal. Bien. Otra variable muy importante que no la han mencionado y que también afecta a la oferta es la tecnología. A mayor tecnología que dispongamos, y seguramente vamos a ser más eficientes y vamos a producir más. Menor tecnología, vamos a producir, o tecnología obsoleta, seguramente vamos a producir menos. ¿Me están escuchando? Porque veo que tengo poca señal. Sí, sí. Sí. Entonces, fíjense cómo los factores que afectan a la oferta son distintos a los de la demanda. En la demanda veíamos que el precio de los bienes sustitutos, de los complementarios, el ingreso del consumidor, los gustos y preferencias. Y sin embargo, la oferta, los factores que la afectan son distintos.
tenemos los costos relacionados a los precios de los factores productivos, la tecnología, los impuestos, los subsidios, el clima en algunos casos. ¿Sí? Entonces, nuestra función de oferta, además de depender del precio del bien, va a depender de estos otros factores. Bueno, aquí nos muestran, fíjense la función de oferta que veíamos recién, que es una función creciente. También podemos ver lo que es un cambio en la cantidad ofrecida, distinto a un cambio en la oferta. Cuando hablamos de cambio en la cantidad ofrecida es porque sobre la misma función solo se ha modificado el precio. ¿Sí? A mayor precio producimos más. O a menor precio producimos menos. Pero siempre nos movemos en la misma curva cuando hablamos de un cambio en la cantidad ofrecida. ¿Qué pasará cuando hablamos de un cambio en la oferta? ¿Será la misma curva o no? No. No, ahí se va a desplazar. Vamos a hablar de cambios en la oferta cuando esta curva se desplaza. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? ¿Y qué cosas podrían hacer cambiar esta oferta? Y bueno, todos los factores que hemos mencionado distintos del precio. Entonces la oferta puede aumentar o puede disminuir, de acuerdo a cómo se modifican esos factores que inciden en la oferta, ¿sí? Y aquí presten atención porque se suelen confundir mucho. Generalmente cuando la curva de oferta aumenta, el desplazamiento es hacia la derecha. No es hacia arriba, porque muchas veces decimos, bueno, se ha aumentado, la desplazamos hacia arriba. No, es hacia la derecha, que fíjense que la curva está por debajo. Y cuando disminuye, lo desplazamos hacia la izquierda. Cuando disminuye, se va hacia arriba. Entonces, por ahí nos parece medio contradictorio. Pero en vez de usar que el desplazamiento va hacia arriba o hacia abajo, nos vamos a orientar mejor si colocamos las flechitas hacia la derecha o a la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué decimos que aumenta hacia la derecha? Vamos a suponer que para un mismo precio la oferta ha aumentado, es decir, pasamos de esta oferta a esta. Fíjense qué pasa con las cantidades. En este caso es mayor. ¿Sí? Entonces, por eso, un aumento se desplaza la función hacia la derecha. Y una disminución de la oferta desplazaría la función hacia la izquierda. Entonces, cuando cambia la curva, hablamos de un cambio en la oferta. Cuando no cambia la curva y solo nos movemos de un punto a otro, hablamos de un cambio en la cantidad ofrecida. ¿Sí? Esto solo se produce por cambio en el precio del bien. En cambio, desplazamos la oferta cuando cambian todos los otros factores distintos al precio del bien. ¿Sí? Lo mismo sucedía con la demanda. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. A ver qué tenemos por acá. Bueno, aquí nos habla de la ley de oferta. La ley de oferta nos habla justamente de esta relación positiva entre precio y cantidad. Si el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta. Si el precio disminuye, la cantidad ofrecida disminuye. También, además de verlo en función, en gráfico, podemos tener una función de oferta mediante una tabla a mayores precios, mayores cantidades. ¿Sí? A ver, acá ¿qué tenemos? Aquí nos da la definición. Bien. Aquí vamos a hablar un poquito de los factores que inciden en la oferta.
Los activos productivos duraderos. Hace referencia al capital, que es uno de los factores productivos que tiene la empresa. Después la tecnología es muy importante a la hora de determinar si producimos más o no, es otro factor que afecte. Los precios de los factores productivos, una variación de cualquier factor, incluido el costo del trabajo. Bueno, habla de barcos de pesca porque esto viene de un ejemplo anterior que no hemos visto. Si cambian los precios del cualquier factor productivo, esto puede alterar la función de oferta. ¿Sí? A ver, volvamos a este gráfico. Yo les voy a plantear algunas situaciones, así ustedes me indican si hay un cambio en la oferta, un cambio en la cantidad ofrecida, y en qué sentido se mueve si es que se desplaza, ¿sí? Bueno, a ver, supongamos que hay que aumentar el salario a nuestros trabajadores en la empresa. Los trabajadores, el trabajo es un factor productivo y ahora tiene un precio más alto. Eso incide Va a cambiar en nuestra oferta, ¿no? Sí. Ajá, ¿qué va a pasar? La curva de la oferta se va a desplazar a la izquierda. A la izquierda, muy bien. ¿Y por qué? Porque al aumentar los sueldos, digamos, capaz haya menos capital para invertir en lo que es la producción. Y la oferta va a disminuir. Bien, tenemos mayores sueldos. Eso se traslada a mayores costos para nosotros como empresa. Entonces eso va a hacer que la oferta disminuya hacia la izquierda. Muy bien. Si, por ejemplo, tenemos condiciones climáticas favorables, que de repente tenemos buenas lluvias para nuestra producción, que sí depende del clima, ¿eso cómo afectará? ¿Cambiará la oferta o la cantidad ofrecida? La cantidad, El clima no, la oferta va a cambiar. Ah, la oferta va a cambiar. va a desplazar la oferta, ¿sí? Solo cambia la cantidad ofrecida cuando cambia el precio del bien que es en cuestión. Bien, ¿y va a aumentar la oferta o va a disminuir si tengo condiciones climáticas favorables? Va a aumentar la oferta, se va a ir para la derecha. Muy bien. ¿Y si hay una mejora tecnológica? También se va a desplazar por la derecha. Bien. ¿Y si yo produzco tomates y el precio del tomate aumenta? Ahí va a disminuir la oferta. ¿Disminuye la oferta o la cantidad ofrecida? Ah, no, la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida, muy bien. Y si mi empresa está recibiendo subsidios y de repente esos subsidios me los sacan, no recibo más, ¿qué va a pasar? La curva de oferta se va a desplazar a la izquierda, porque disminuye. Hacia la izquierda, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, esos ejercicios los vamos a hacer después cuando veamos ahora el próximo paso, que es el equilibrio. ¿Sí? Nosotros, por un lado, hemos visto las fuerzas de la demanda y la oferta. Yo al principio les decía que en un mercado tenían que estar las dos fuerzas juntas, si no, no había mercado. ¿Sí? Entonces, en este gráfico, fíjense que nosotros colocamos a la función de demanda y a la función de oferta. Aquí las hemos colocado como líneas rectas, pero ustedes sepan que no siempre son líneas rectas. ¿Sí?
Y fíjense que solo en un punto estas dos curvas se igualan. En este punto, que le vamos a llamar punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio es donde vamos a determinar el precio que tiene el bien y las cantidades que se van a comercializar de ese bien. Es el único punto donde oferentes y demandantes han logrado ponerse de acuerdo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, en este punto se han logrado poner de acuerdo oferentes y demandantes. ¿Sí? Este precio es el que nosotros vemos, por ejemplo, en una góndola de un supermercado, cuando vamos a comprar un producto, surge de la interacción entre la oferta y la demanda. Y estas son las cantidades que se van a producir y comercializar en el mercado. Fíjense que solo para ese precio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada coinciden. En cualquier otro precio, esas cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. En este punto decimos que consumidores y productores han logrado ponerse de acuerdo. También decimos que se vacía el mercado, porque los oferentes, las empresas no han quedado con mercadería guardada que querían vender y no la podían vender. Han vendido todo lo que deseaban y los consumidores compran todo lo que deseaban a ese precio. ¿Sí? Entonces, este precio de equilibrio es, como les decía, el precio que nosotros pagamos por los productos y estas son las cantidades que se van a producir en todo el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Vamos a ver qué pasa en situaciones donde no estamos en equilibrio, donde tenemos un precio más alto o un precio más bajo a este precio de equilibrio. Vamos a suponer que el precio es más alto, por algún motivo el precio es más alto al precio de equilibrio. En ese caso, fíjense, ¿quién será mayor? ¿La cantidad ofrecida o la cantidad demandada? La oferta es mayor. La cantidad ofrecida. Obviamente un precio más alto al de equilibrio, los consumidores van a querer comprar poco y los oferentes van a querer vender mucho. Entonces aquí la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. ¿Qué significa eso? Que a un precio alto va a haber un exceso de oferta. Precios altos, el consumidor quiere comprar poco y el productor, el vendedor, quiere vender mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese exceso de oferta, ¿qué significa? Que hay mercadería que las empresas quieren vender y no la están vendiendo. O sea, tienen stocks que ellos se quieren deshacer y no lo pueden hacer porque el precio está alto para los consumidores. Entonces, si un empresario quiere vender toda su producción, ¿qué les parece que tendría que hacer? Bajar el ¿Cuál es el precio. precio? Bajar el precio. Si lo bajara un poco, supongamos a este precio aquí, el exceso de oferta se va a hacer más pequeño. Los consumidores van a estar dispuestos a comprar un poco más y los oferentes a producir un poco menos. Sí, pero de todos modos se quedan con mercadería sin vender. Entonces van a seguir bajando los precios hasta llegar a este punto. En ese punto han vendido toda la mercadería, el consumidor ha comprado todo lo que deseaba y las dos fuerzas han logrado ponerse de acuerdo.
Por eso les decía que ese punto es donde se vacía el mercado. ¿Sí? Entonces, las fuerzas del mercado, cuando haya excesos, lo que van a generar es tratar de restituir al equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando el precio, en vez de estar por encima del precio de equilibrio, está por debajo. Fíjense, ¿quién es mayor, la cantidad ofrecida o demandada? Demandado. No. Demandada, un precio bajo, los consumidores quieren comprar mucho, esta cantidad, pero como el precio es bajo, los oferentes no es muy atractivo producir mucho, entonces su cantidad es menor. Por lo tanto, se produce un exceso de demanda. Muchos quieren comprar, pero hay pocos bienes producidos. Entonces se genera lo que conocemos como exceso de demanda o también se lo conoce como escasez, que significa que, por ejemplo, han visto el caso de precios cuidados. ¿Alguna vez han ido al súper a comprar sí, y han visto que la góndola estaba llena, pero justo con el producto de precios cuidados estaba vacía? ¿No les ha pasado eso alguna vez? Siempre. Siempre, sí. Es porque el precio es más bajo al de equilibrio, entonces genera escasez de la producción. Pocos logran conseguir el producto porque se ha producido poco. No es atractivo para el empresario vender ese precio. Entonces, muchas veces los consumidores van a estar dispuestos a pagar un poco más para conseguir el producto. Entonces, ahí el empresario va a subir el precio, se va a producir más, se va a consumir un poquito menos, pero se va a achicar esa brecha de exceso de demanda o de escasez. Entonces, de nuevo, las fuerzas del mercado van a hacer que se restituya el equilibrio. ¿Sí? Aquí, si ustedes leen bibliografía de economía, van a escuchar que se habla de la mano invisible. Es porque esas fuerzas van llevando siempre al equilibrio. ¿Me escuchan? sí, sí. Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. A mí me aparece como si estuviera hablando, pero no la escucho. Bien, vamos con el primer ejercicio. Nos dice que el mercado de postes de Quebracho Colorado para alambrar en Santiago del Estero mostró los siguientes datos en 2017. Y nos da una función de demanda y una función de oferta. Profe, ¿Me escuchan? se cortó un poco. ¿Me escuchan? Se cortó un poco recién. Bueno, lo que tenemos aquí son dos funciones, de demanda y de oferta. Profe, Sí. se le escucha con mucho eco. No sé si me parece que ha prendido el sonido de la cuenta con lo que usted está pasando el Word. Y yo he escuchado todo el día ese eco y no sé cómo desactivarlo. Ah.
Yo recién lo empecé a escuchar. Bueno, voy despacio porque no sé cómo desactivar. Bueno, Y sus micrófonos pueden también desactivar, eso va a ayudar un poquito. Sí, lo activan cuando yo les pregunto. Tenemos dos funciones, de demanda y de oferta. Fíjense que la demanda nos dice que hay una relación negativa entre precio y cantidad. ¿Sí? Este signo menos nos indica esa relación. Nos piden que encontremos el precio y la cantidad de equilibrio. ¿A alguno de ustedes se les ocurre cómo hacer eso? Esto no lo vamos a resolver aquí, sino que yo les voy a dar las pautas para que después lo hagan solitos ustedes. la verdad que no, profe, no sé cómo se hace. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los gráficos, el equilibrio lo encontramos donde las dos curvas se cruzaban? O sea, solo en el equilibrio esas dos curvas eran iguales. Sí, entonces lo que vamos a hacer, exactamente, vamos a igualar las dos funciones. La demanda es igual a la oferta solo en el equilibrio. Entonces vamos a poner 120 menos 3 por Q igual a 5Q. ¿Sí? Y de ahí lo que van a hacer ustedes es despejar la cantidad. ¿Me siguen? No es para que lo hagan ahora, sino que para que lo puedan resolver después. Sí. Y una vez que tengo la cantidad, esa va a ser la cantidad de equilibrio. ¿Qué tendría que hacer para encontrar el precio de equilibrio? ¿Qué les parece? Puedo despejar Q y ahí los igualo. O sea, de la demanda. Bien, lo que vamos a hacer es, con la cantidad de equilibrio que hemos encontrado, la vamos a reemplazar en las dos funciones, en la oferta y en la demanda. Y en las dos nos debería dar el mismo precio. Ese precio va a ser el precio de equilibrio. ¿Sí? Bien. O sea, lo que hacemos es igualar las funciones. En este caso nos va a quedar para despejar la cantidad. Esa va a ser la cantidad de equilibrio. Una vez que lo obtenemos a la cantidad, la reemplazamos en la oferta, en la demanda, en las dos, y nos debería dar el mismo precio. ¿Sí? Ese va a ser el precio de equilibrio. Bien. Igual mientras lo están haciendo, si no lo pueden hacer, les surge alguna duda, mandan la consulta al grupo, ¿sí? Bien. O si no, me la mandan a mí directamente. Mejor en el grupo para que todos puedan escuchar la respuesta, por ahí todos tienen la misma duda. Listo, profe. Bien, luego les pide que hagan un gráfico esquemático. El gráfico esquemático no es más que colocar los ejes, las variables correspondientes, precio en el eje de las ordenadas, cantidad en el eje de las abscisas. Lo que vamos a hacer es trazar dos rectas, sin importar, digamos, que estén hechas a escala o no, no hay problema. Lo que vamos a identificar es el punto de equilibrio. Y vamos a marcar las coordenadas de ese punto, cuál es el precio de equilibrio y cuál es la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Luego en el inciso C, nos dan dos precios, distintos seguramente al de equilibrio, de 90 y de 60. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si hay exceso de oferta o exceso de demanda.
se les ocurre cómo podemos ver eso? Y había que reemplazar esos dos precios en las ecuaciones. Bien, reemplazamos, por ejemplo, 90 en la función de oferta y en la de demanda. Y ahí nos van a Esto iría, salir cantidades distintas si no estamos en el equilibrio. nosotros el precio lo reemplazaríamos Ahí en U, podemos... ¿Cómo? Perdón. el valor ese En de P. precio, No, ¿no? Claro, en la Nosotros P. reemplazamos aquí los 90 P reemplazamos. y desplazamos, despejamos Q, perdón. Claro. Y ahí, si no estamos en equilibrio, nos van a dar cantidades distintas. Entonces tenemos que ver si la cantidad demandada es mayor o menor a la cantidad ofrecida. ¿Y podemos saber de cuánto es ese exceso, si es que hay algún exceso? Restamos las cantidades ofrecidas de las demandadas, o las demandadas de las ofrecidas. Siempre a la mayor le restamos la menor. Y ahí nos sale cuánto va a ser el exceso. ¿Sí? Bien. Bueno, este punto de exceso del productor, eso no lo hemos visto hoy. Lo vamos a dejar pendiente para la clase que viene. Chicos, ahí he vuelto, perdón. No sé hasta dónde me escuchaba. Ha quedado cuando nos ha dicho que el ejercicio, el ítem D no hay que hacerlo. Bueno, este D lo dejamos para más adelante cuando veamos ese concepto. ¿Sí? Vamos al segundo. Fíjense que ahora tenemos también dos funciones de oferta y de demanda, pero la diferencia está en que al anterior, en que ahora tenemos Q en función de P. O sea que cuando encontremos el equilibrio, vamos a igualar estas dos funciones y primero vamos a obtener el precio de equilibrio. Igualamos las funciones, obtenemos el precio de equilibrio. ¿Cómo obtenemos las cantidades? O sea, la forma de resolver aquí Por el es precio igual que- a la que hemos hecho en el ejercicio 1.
de manera Solo que inversa. en vez de obtener primero la cantidad, vamos a obtener aquí primero el precio. Una vez que tenemos ese precio, los reemplazamos en la función. Ay, chicos, no sé si me escuchan algo, perdón, yo como que pierdo sonidos. Se ¿Me ha cortado Ahora un sí. pueden poquito, profe. escuchar? Ahora sí. Ahora no. ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ay, perdón, es re mala conexión, tío. A ver, díganme hasta dónde me han escuchado. Cuando me he explicado lo que se hace igual, nada más que vamos a obtener al revés, primero el precio y después la demanda. Bien. Después hay que hacer lo mismo, graficar esquemáticamente, probar con distintos precios, ¿sí? Y cuando eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Excedente O sea del que consumidor y del o sea que productor dejamos para más adelante. O sea Esos que el D no hay que conceptos hacer no hemos tampoco. visto. Ajá, no hay que hacer del D ni del ejercicio 1 ni del ejercicio 2 por ahora. Bien, el tercer ejercicio Profe, no se ve su es pantalla. cuando ustedes... A ver. ¿Lo ven ahí o no? Sí. Si no, lo que vamos a hacer, ustedes tienen este evaluativo, está subido en Moodle, ¿sí? Si lo descargan de ahí, si quieren ir descargándolo, me Sí, ahora sí avisan vemos, cuando lo profe. tengan, así estemos viendo lo mismo. Seguramente... ¿Ahí se ve o no? Recién se ha dejado de ver. Yo Se no podía veo ver hace un nada, ratito. profe. Bueno, yo les explico en términos generales qué es lo que tienen que hacer en el ejercicio 3. ¿Sí? Después ustedes cuando lo lean, por lo menos vayan tomando nota, se van a dar cuenta. En el ejercicio 3, lo que queremos ver es reflejar el concepto de costo de oportunidad. Eso creo que lo han visto en la primera clase ustedes con el profesor Miguel. El costo de oportunidad, ¿qué nos dice? ¿Cuánto nos cuesta dejar de lado alguna alternativa que para nosotros es buena, pero como tenemos que elegir, la tenemos que dejar de lado? Por ejemplo, el costo de oportunidad de estar ustedes ahora sentados en esta clase viendo la pantalla es dejar de dormir, por ejemplo, o de trabajar algunos, ¿sí? Ese es el costo de oportunidad, lo que estamos dejando de lado. Este ejercicio nos plantea que hay una ONG que tiene 30.000 pesos y tiene 3 proyectos distintos. Pero si suma cuánto sale ejecutar cada uno de esos proyectos, es más de 30.000 pesos. Entonces, tenemos que elegir. Entonces, lo que nos plantea el ejercicio, aquí no hay una única respuesta, es que elijan algunas alternativas ustedes. ¿Cuáles llevarían a cabo? Aquí cada uno puede contestar algo distinto y está bien. Lo importante es que alcancen con esos 30.000 pesos.
Después le pide que busquen situaciones en la vida real donde se den dos elementos. Tener que elegir ante una situación de escasez. Y eso es ya para que lo piensen ustedes tranquilos después. Y después, el último ítem les pide que en base a la elección que han hecho de estos 3 proyectos que tiene la ONG, encuentren cuál es el costo de oportunidad. O sea, el costo de oportunidad no va a ser más que aquella alternativa que no han podido elegir. Ese va a ser el costo de oportunidad. ¿Sí? Eso es para que tengan presente que el costo de oportunidad, cuál es el significado, pero es un ejercicio muy sencillo. ¿Sí? De todos modos, les vuelvo a repetir, si hay algo que no se entiende, lo manejamos por WhatsApp y ahí vamos contestando las dudas. Fe, ¿Sí? entonces el costo de oportunidad sería lo que no hemos, la opción que no hemos tomado, digamos, lo que hemos dejado de lado. Claro. La elección que no hemos podido elegir porque el presupuesto no nos alcanza. ¿Sí? Vamos al ejercicio 4. Este tiene que ver con los conceptos de utilidad que hemos visto, de utilidad marginal, de recta presupuestaria. Yo, como les decía, después les voy a subir un par de videitos para entender un poquito más conceptualmente. Este ejercicio nos dice que un consumidor tiene un presupuesto de 200 pesos y que los precios de los dos bienes X y Y son 30 y 20 pesos. Y nos piden que resolvamos la siguiente consigna. Primero, que completemos las tablas. Las tablas, fíjense, nos da las cantidades que consume de Y y de X. Cada tabla es para un bien. Luego nos da las utilidades marginales. Consumir una unidad da una utilidad de 80. Consumir la segunda unidad agrega a esos 80, 50. ¿Sí? Por eso es utilidad marginal, no es utilidad total. ¿Cuánto va agregando a la utilidad? Y es decreciente, ¿sí? Que es una característica que habíamos visto recién en el teórico. Para completar la tabla, lo que tenemos que hacer es dividir las utilidades marginales por los correspondientes precios. Por ejemplo, el precio de Y hemos dicho que era 20. Entonces hacemos 80 dividido 20 y colocamos aquí el valor. ¿Sí? 50 dividido 20, colocamos ahí el valor. 30 dividido 20, y así sucesivamente van completando para el bien Y y para el bien X. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Luego lo que van a hacer es representar analíticamente la ecuación de la recta presupuestaria, considerando a X como variable independiente y a Y como variable dependiente. ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí. Sí, ahora sí se ve. Ya. Yo les ayudo aquí para que la recta presupuestaria nos decía que el ingreso tenía que ser igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. ¿Sí? Aquí lo que van a hacer ustedes es despejar la variable dependiente que va a ser Y. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes despejan Y, nos va a quedar la ecuación de esa restricción presupuestaria. En términos matemáticos, ustedes van a ver cuál va a ser la pendiente. Van a observar que la pendiente será P de X dividido P de Y.
Eso es lo que les debería quedar como pendiente en la función. ¿Sí? Entonces aquí plantean la ecuación de que todo el ingreso se tiene que gastar, despejan y ahí observan que esta es la pendiente. Eso es todo lo que tienen que hacer en ese punto. En el punto siguiente, les pide que encuentren el óptimo. ¿Sí? El óptimo, ¿cómo lo van a encontrar? Bueno, había dos condiciones que cumplir. La primera es que la utilidad marginal de X sobre el precio de X sea igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. O sea, lo que van a hacer ustedes es ver en la tablita dónde coinciden los valores, ¿sí? Fíjense que en un miembro de esta ecuación está la utilidad marginal de X sobre P de X y en el otro la utilidad marginal de Y sobre P de Y. Entonces, se buscan dónde coinciden, ¿sí? Y tal vez tengan varias coincidencias. Entonces, para ver cuál de todas esas coincidencias es la óptima, tienen que ver dónde está la segunda condición. Que el ingreso sea igual, esta es la segunda condición, porque no en todas esas opciones que elijan se va a cumplir esto. Entonces, lo que tienen que determinar ustedes es cuánto se va a consumir de X y cuánto se va a consumir de Y. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Después, esta parte, cuánto asciende la utilidad, me olvido de sacarlo. Lo tachamos, eso no va, porque no tenemos datos para calcular la utilidad total. Luego nos piden que hagamos un gráfico esquemático. Entonces lo que vamos a hacer es un mapa de curvas de indiferencia, una restricción presupuestaria en el mismo gráfico y ahí elegimos la canasta óptima. ¿Sí? No hay que hacerlo a escala, ¿sí? Es más intuitivo el gráfico, donde lo importante es que identifiquen el óptimo nada más, que es cuando se da la tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y el último punto les dice que el precio del bien X disminuye a la mitad. O sea que teníamos un precio de 30, pasa a un precio de 15. Entonces hacemos el análisis de cuál sería la nueva canasta óptima con este precio distinto. ¿Sí? Seguramente, bueno, agregan una columnita más a cada tabla, porque ahora el precio, en realidad a la tabla de X, la de Y no va a cambiar. Modifican el precio de X y vuelven a resolver y a encontrar de nuevo el óptimo, buscando que cumpla con estas dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Igual, de nuevo, si les aparecen dudas mientras lo van haciendo, van preguntando, ¿sí? No se queden con las dudas. Y bueno, el último ejercicio, porque el 6 también lo vamos a dejar para más adelante, tiene que ver con la primer clase que ha dado el profe Miguel con la clasificación de bienes. Ustedes van a ir tildando, marcando, por ejemplo, si una máquina de coser es un bien libre o económico, en este caso es un bien económico, si es de capital o de consumo, en caso de que sea de consumo, tiene que ser duradero o no duradero. Ustedes van colocando una X donde sea la respuesta, digamos.
En este caso, la máquina de coser es un bien económico. Si es una máquina doméstica de nuestra casa, es un bien duradero de consumo. Si es una máquina industrial que la usamos para hacer ropa que después vendemos, sería un bien de capital, ¿sí? Y es un bien final. Entonces, eso van a ir haciendo para cada uno de los bienes que ustedes tengan, ¿sí? Y con eso, Bien. entonces, terminaríamos el práctico. O sea, de darles las pautas como para que ustedes lo resuelvan tranquilos al práctico. ¿Sí? Profe, una vez que terminamos el ejercicio, no lo entregamos. Lo entregamos una vez que terminemos con la semana que viene. No, entréguenlo sin resolver esos puntitos que yo les he dicho. Bien, ¿Sí? perfecto. Bien. Esos conceptos los vemos un poquito más adelante, son cosas que tendríamos que haber sacado y no los hemos sacado. Háganlo sin resolver el punto D del ejercicio 1, el punto D del ejercicio 2, de este ejercicio de utilidades marginales, esta partecita, la pregunta de la C, la segunda pregunta no la contestan. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. Bueno, dejamos entonces aquí la clase. Tienen trabajo para hacer. Así que bueno, mucha suerte y cualquier duda que tengan, nos preguntan por el grupo. Recuerden que los martes tenemos también consultas por este medio, así que pueden usar ese espacio también. Listo. No sé si tienen alguna duda. Por No, mi yo parte no. Bueno. Bueno, disculpen los problemitas estos de conexión, pero bueno, por lo menos se ha logrado dar todo, así que Listo. mucha suerte y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ¿sí? Nos vemos Listo, la semana profe, que muchas viene. gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, profe.